está en un momento en el corazón del Caribe, allí donde el mar de las Antillas se encuentra con la furia del océano Atlántico. En ese lugar se alza una tierra que se negó a morir. Una isla cuya existencia misma ha sido la lucha constante por la libertad y la soberanía. Esta nación fue la primera en recibir el choque de dos mundos y por ello se ganó un título forjado en la adversidad y la grandeza, la Primada de América. Aquí se fundó la primera ciudad, la primera catedral, el primer hospital, la primera calle, se dictó la primera ley y se luchó el primer grito de rebelión contra el invasor. Son los primeros en historia, son los primeros en geografía, con el Pico Duarte como testigo más alto. Pero ser primada no fue un regalo, sino una pesada herencia. Una herencia de invasión, anexiones y tiranías que exigieron la sangre de sus hijos una y otra vez, desde la resistencia taína de Anacaona hasta el traucazo libertador de Mella. La historia dominicana es un himno épico de resurrección. La República Dominicana, una isla vasta en riquezas naturales donde sobreabundan ríos y montañas. Esta isla no era un territorio unificado, sino una confederación de 5 grandes reinos o cacicazgos, liderados por un cacique con un poder absoluto. Esto demuestra que la sociedad taína no era primitiva, sino organizada y jerárquica. Marién, gobernado por Guacanagariz en el noreste. Maguá, gobernado por Guarionex, nordeste. Maguana, gobernado por el temido Cabo Nabo en el centro de la isla. Jaragua, gobernado por Boechío y posteriormente por su hermana Anacaona en el suroeste. Y Higüey, gobernado por Cayacoa en el sureste. La sociedad taína se dividía entre los nitaínos, que eran la nobleza y los familiares del cacique, y los naborías, aldeanos y trabajadores, una estructura que se desvaneció con la llegada europea. Los taínos tenían 2 nombres principales para la isla, ambos basados en su geografía, nombres taínos significativos. Quisqueya, madre de toda la tierra, es el nombre más poético y la base del gentilicio actual quisqueyano, y Ayití, tierra de montañas altas. El 12 de octubre de 1492, el destino de América cambió para siempre y la primera en recibir este choque fue Quisqueya. Con la primera isla que se encuentra Cristóbal Colón fue con la isla de Guananí, ubicada en las Bahamas, pero su mirada estaba fija en el brillo amarillo. Por más que buscó en las Bahamas y luego en las costas de Cuba, no encontró las grandes cantidades que prometía a los reyes de España. A cada indígena que encontraba, Colón preguntaba con señas sobre el origen del metal, una y otra vez. Los taínos de estas primeras islas señalaban con sus dedos hacia el sureste, hacia una tierra legendaria. Ellos los guiaron hacia el destino de nuestra historia sin saberlo. Le hablaron de Quisqueya, la madre de todas las tierras, y de la región del Cibao, donde el oro fluía en los ríos. Cristóbal Colón, navegando con la Pinta, la Niña y la Santa María, llegó a la costa norte de la isla el 5 de diciembre de 1492, después de haber tocado tierra en las Bahamas y Cuba. Colón le dio el nombre de la Española. En la Nochebuena de 1492, la nao Santa María encalló, y con sus restos, Colón construyó un fuerte provisional en el territorio de Guacanagariz.
Este fue el primer intento de asentamiento europeo en América y se llamó el Fuerte Navidad. Colón dejó a 39 hombres en el Fuerte Navidad. Cuando regresa a su segundo viaje, encuentra el asentamiento completamente devastado por los indígenas y decide hacer un asentamiento más al este permanente, La Isabela, en 1495. En la actual República Dominicana, La Isabela es considerada la primera ciudad europea real en el Nuevo Mundo. A principios del siglo XVII, la corona española enfrentaba un problema muy grave: el contrabando ilegal en las costas norte y oeste de la Española. Para eliminarlo, el rey Felipe III ordenó al gobernador Antonio de Osorio la destrucción de las zonas afectadas. Un evento conocido como las devastaciones de Osorio 1605 y 1606. Esta decisión fue un desastre geopolítico. Al despoblar y abandonar esa inmensa franja de tierra, España abrió la puerta para que filibusteros y bucaneros franceses y de otras nacionalidades se asentaran lentamente, estableciendo el germen de lo que sería la colonia francesa de Saint-Domingue. La presencia francesa creció tanto que en 1697 el Tratado de Ryswick reconoció oficialmente la división territorial, cediendo formalmente la parte occidental a Francia. Luego, en 1795, con el Tratado de Basilea, España cedió la totalidad de la isla, aunque la parte española logró una recuperación posterior. La amenaza de ser absorbido nunca desapareció. Esta es la etapa más compleja y dramática de la historia dominicana, caracterizada por la búsqueda constante de la identidad y la soberanía. Estos eventos definieron el carácter nacional del dominicano. La cesión de la isla a Francia en el Tratado de Basilea fue una humillación para la élite y la población criolla española de Santo Domingo, quienes se sentían leales a la corona y a la cultura hispánica. Apenas unos años después, estos criollos lideraron un movimiento para expulsar a los nuevos dueños franceses. Cuando Napoleón invadió España en 1808, los criollos de Santo Domingo vieron una oportunidad enorme. Liderados por Juan Sánchez Ramírez, se levantaron en armas contra el dominio francés. Y la gran batalla decisiva fue la de Palo Hincado. Las fuerzas criollas, con apoyo de la Marina Real Británica, enemiga de Napoleón, aplastaron a las tropas francesas en el Seibo. La victoria de Palo obligó a los franceses a rendirse en 1809. Los criollos, habiendo luchado valientemente, lograron su objetivo: devolver la parte oriental de la isla a la soberanía española. Pero el abandono español y el auge de los movimientos independentistas en el resto de América crearon el escenario perfecto para lo que vendría. Y el 1 de diciembre de 1821, el letrado criollo José Núñez de Cáceres proclamó la independencia de España, creando un estado independiente, la independencia efímera. Este estado recién nacido fue llamado efímero porque duró apenas 2 meses y 8 días. Núñez de Cáceres buscaba anexionar al nuevo país a la Gran Colombia de Simón Bolívar, ya que entendía que la nueva nación era demasiado débil para subsistir sola. El vacío del poder de España y el colapso del proyecto de Núñez de Cáceres hicieron la oportunidad perfecta, donde la República vecina de Haití no dejó pasar. Tras la fugaz independencia efímera de 1821, la parte oriental fue anexada por el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer. Esta ocupación, que duró 22 años, marcó profundamente la identidad del dominicano. Para el gobierno haitiano, la ocupación no era solo una invasión. Ellos argumentaban que, según su constitución, la isla era una indivisible. Sin embargo, para los dominicanos, este periodo fue una ocupación militar extranjera que intentó eliminar la identidad.
Se prohibió el idioma español, confiscaron los bienes de la iglesia y obligaron a los dominicanos a ser esclavos del servicio militar obligatorio. Fue en respuesta a esta opresión que surgió el grito independentista final. Juan Pablo Duarte fundó la Trinitaria en 1838, utilizando el teatro y el secreto. Preparó al pueblo para la acción. Y en la noche del 27 de febrero de 1844, el Trabucazo de Mella en la Puerta del Conde no solo declaró la independencia, sino que marcó el triunfo de la cultura e idioma sobre el intento de asimilación. La proclamación de 1844 no terminó con el peligro. Durante los siguientes 12 años, el país recién nacido tuvo que defender su soberanía en múltiples batallas contra invasiones haitianas. Héroes como el general Pedro Santana, aunque luego controversial, y Antonio Duvergé lideraron las fuerzas que aseguraron la existencia del Estado Dominicano. Tuvieron grandes batallas, como la victoria en batallas decisivas como la del 30 de marzo en Azua, la de las Carreras, donde demostró que la voluntad de ser libre era inquebrantable a pesar de la debilidad militar y económica. En 1861 a 1865, el país exhausto y sumido en el caos del caudillismo, fue nuevamente vendido. El general Pedro Santana anexó el país a España en 1861. Esto fue percibido como una traición imperdonable a los ideales de Duarte. En respuesta, en 1863, un grupo de patriotas lanzó el grito de Capotillo, iniciando la Guerra de la Restauración. Este fue el acto fundamental, definitivo. Los restauradores, liderados por Gregorio Luperón, lucharon con tácticas de guerrillas y el apoyo del pueblo hasta que España, derrotada por las armas y las enfermedades tropicales, se retiró en 1865. Esta fue la verdadera confirmación de la soberanía de la República Dominicana. A pesar de la restauración, la inestabilidad continuó con la era de los caudillos, como en el tiempo de Lilis. El país se endeudó tanto con prestamistas europeos y estadounidenses que la soberanía financiera quedó hipotecada, llevando a la primera intervención extranjera del siglo XX. En 1916 a 1924, la inestabilidad financiera sirvió de excusa para que Estados Unidos ocupara el país militarmente por primera vez, aunque esta ocupación mejoró la infraestructura creando una red de carreteras. El sentimiento de humillación forjó una generación de líderes ultranacionalistas, incluyendo a quien se convertiría en dictador. Rafael Leónidas Trujillo tomó el país estableciendo una dictadura basada en el culto a la personalidad, la represión brutal y el control total. Un dato económico crucial: el rescate de 1947. Un punto de inflexión fue la independencia financiera lograda en 1947, pues Trujillo saldó la deuda externa total con Estados Unidos, la que había provocado la ocupación de 1916, recuperando el manejo de las aduanas y creando el Banco Central y la moneda nacional, el peso dominicano. Aunque su régimen fue un terror, este acto simbólico cerró el ciclo de endeudamiento colonial del siglo XX. Pero el pueblo, cansado de Trujillo, en 1965 terminaron ajusticiándolo. Después de esto vino el breve gobierno democrático de Juan Bosch. En 1963 hubo un golpe de Estado, desatando la Revolución de Abril de 1965. Esta fue una guerra civil por la dignidad que exigía el retorno a la Constitución de 1963, la más socialmente avanzada del país. El éxito inminente de los constitucionalistas, liderados por Francisco Alberto Camaño, provocó la segunda intervención militar de los Estados Unidos, con 42,000 marines, bajo el pretexto de evitar una segunda Cuba. La revolución
fue sofocada, pero su espíritu de lucha por la democracia es un legado innegable. El país entró en los 12 años de Joaquín Balaguer, de 1966 a 1978. Una era de estabilidad maquillada con autoritarismo. Desde 1978, la República Dominicana se ha encaminado con altibajos, incluyendo la crisis bancaria de 2003, hacia la democracia representativa. Hoy, la República Dominicana es una nación que ha aprendido de cada caída. Es una de las democracias más estables de la región y la economía más grande del Caribe y Centroamérica. Han convertido la inestabilidad del pasado en una firmeza moderna. Más allá de los logros económicos, la fortaleza de este país reside en la cultura. La República Dominicana es reconocida a nivel mundial por el merengue y la bachata, ambos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, una manifestación de la resiliencia y la alegría de un pueblo que nunca se rinde. Desde los taínos de Quisqueya, pasando por Mella y Luperón, hasta la vitalidad del dominicano de hoy. Esta es una historia forjada en la lucha por ser. Una historia que obliga a mirar al futuro con la misma determinación de los padres fundadores de la República Dominicana. Que esta historia perdure por siempre en cada dominicano. Dios, patria y libertad. Melodía, su promesa vive en nosotros, en cada paso, cada día. Por siempre, hermanos, vives como el viento y sol.